Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de video que hemos preparado para ustedes. Eh, Esta cápsula es acerca de la intervención en el ámbito criminológico. El propósito de esta cápsula es poder básicamente hacer dos cosas. La primera, contar brevemente una historia que tampoco es muy antigua, una historia reciente respecto de las intervenciones que se han desarrollado en el ámbito criminológico, para poder luego entrar al segundo punto, el fundamental de esta cápsula, que tiene que ver con el modelo del RNR. Este modelo, si bien no es el único modelo que se ha desarrollado para la intervención en el ámbito criminológico, sí es el modelo que más evidencia tiene respecto de su efectividad, y es un modelo que es tremendamente útil para poder estructurar una intervención que permita responder de manera efectiva y eficiente a las necesidades de intervención que ayudan a disminuir el riesgo de reincidencia en personas que han cometido delitos. En ese sentido, entonces, bueno, para comenzar con la historia que les decía hace un momento, podría decir de que hace los años 50 y 70 se desarrolló, digamos, una serie de intervenciones y tratamiento a personas que cometían delitos, y había como un espíritu esperanzador. Era como intervenciones que tenían como, de acuerdo a la gente que lo hacía, como resultados prometedores. Sin embargo, había, digamos, como cierta ingenuidad, porque había esperanza en que eso funcionara y fuera efectivo y eficiente, pero no había evidencia que fuera suficientemente contundente. Entonces, claro, estaba la percepción del vaso medio lleno. Sin embargo, no había mucha claridad ni mucha sistematicidad respecto de qué se hacía, cómo se hacía, de qué manera se organizaban las intervenciones. Entonces hacía claramente falta una mayor rigurosidad en la sistematización. Entonces, bueno, a partir de esto tenemos a Robert Martinson, que entre los años 70 y 80, al evaluar la efectividad de estos tratamientos, llegó a la conclusión que nada funcionaba para disminuir la reincidencia. Esa fue una conclusión categórica, que generó este otro clima, el contrario, estoy medio vacío, el vaso medio vacío. En ese sentido, bueno, Martinson, si bien es cierto, nunca señaló esa frase que nada funciona, por lo tanto, esta es una población desahuciada. Esa fue la lectura que se hizo. Ahora, esa conclusión de que nada funciona, dijo, o intentaba precisar de que nada funciona respecto de lo que se hace. Nada de lo que hace funciona para disminuir la reincidencia. Por eso dice, he llegado a esa conclusión basándome en la evidencia disponible. Sin embargo, esta noción, esta idea, este casi movimiento del nada funciona, como que permeó muchos sistemas sociales, los sistemas judiciales, y eso hizo que se instalara la noción de la mano dura. Bueno, si nada funciona, esta gente está desahuciada en términos de las intervenciones psicosociales, por lo tanto, lo que hay que hacer es castigar, como si efectivamente el castigo inhibiera que las personas cambiaran su estilo de vida o su comportamiento asociado al delito. Eh, y en ese sentido, entonces, este movimiento de mano dura eh, se empezó a popularizar, se empezó a, bueno, difundir, y con el paso del tiempo se empezó a investigar también, bueno, cuánto funcionaba esto de la mano dura. Y bueno, la evidencia señala de que el castigo tiene un impacto bajísimo o nulo, o a veces incluso es contraproducente para la disminución de la reincidencia en el delito. No solamente no sirve, sino que a veces como que la agrava, la promueve, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos a partir de la evidencia? Tenemos que, bueno, efectivamente, si el castigo no funciona y empeora la situación, y las intervenciones que se hacían antes carecían de sistematización, bueno, se hacía necesario que hubiera una estructuración clara, eh, definida, que pudiera organizar y ordenar la forma en que se interviniera en el ámbito criminológico. Entonces, bueno, surgían preguntas, ¿no? ¿Qué métodos de intervención pueden funcionar mejor? ¿Para qué tipo de comportamiento delictual puede tener mejor oportunidad esto? ¿Bajo qué condiciones o en qué tipo de entorno se debieran dar estas intervenciones? Bueno, empiezan a surgir preguntas, evidentemente, para desarrollar este trabajo.
Y bueno, a partir de los años 80 y después, se empezó a ver a través de la evidencia que el tratamiento en promedio sí ayudaba a reducir el riesgo de reincidencia entre un 10 y un 30%. No es la mayoría de la población, pero es un porcentaje significativo, un porcentaje interesante. Entonces, a partir de eso, se empieza a consolidar y a configurar hacia fines de los 80 que el tratamiento sí funciona y sí tiene un impacto, y por lo tanto era necesario empezar a organizar y a estructurar y a sistematizar cuáles eran efectivamente las mejores prácticas para conseguir la reducción de esa reincidencia. Entonces, bueno, a partir de ahí, nosotros tenemos ya un panorama general de, bueno, no tenemos sistematización, nada funciona, sí funciona. Bueno, y ahí se empieza a engendrar los cimientos o la base del modelo RNR. Entonces, bueno, tenemos algunos de los principales autores que, digamos, plantean algunas ideas fuerza que me parece que son relevantes de poder enfatizar. Por una parte tenemos a James Bonta, que dice que el comportamiento social se aprende. Miren qué interesante, se aprende en un contexto social. Luego tenemos a Donald Andrews, que dice que la reincidencia es predecible. Miren qué interesante. Entonces, si la reincidencia se puede predecir, entonces se puede también influenciar. Ahí nos abre un espacio para la intervención. Y por otra parte tenemos a Stephen Wormith, que dice que la conducta criminal no se disminuye haciendo la vida de la persona más miserable, que eso refrenda lo que la evidencia disponible estaba diciendo hacia fines de los 80. Entonces, bueno, con eso tenemos un contexto para comprender de dónde nace y cuál es el propósito de este modelo RNR. Tenemos que este modelo RNR, digamos, fue desarrollado fundamentalmente por Andrews y Bonta en los años 90 para sistematizar, ofrecer, establecer una intervención específica para la conducta delictual. Eh, este es un modelo que no pretende ser explicativo, sino que más bien pretende ser descriptivo, como que ofrece perfiles, y a partir de ese perfilamiento de usuarios se deciden ciertas intervenciones en particular. Y esas intervenciones están orientadas ¿hacia dónde? Hacia, primero, la valoración del riesgo de reincidencia. Esa valoración se hace evaluando ciertos factores en particular, y a partir de esa valoración, decidir qué factores, qué ámbitos específicamente son los que más se requieren intervenir en esa persona en particular, para que en el fondo esa intervención pueda tener una mejor oportunidad de impacto en la persona que estamos interviniendo. Entonces, bueno, como venimos diciendo, el objetivo del modelo es disminuir o reducir el riesgo de reincidencia en el delito. Algunos elementos que son importantes para poder comprender cómo se entiende el comportamiento criminal desde esta perspectiva. Hay dos grandes como fuentes relevantes. Podríamos decir que por una parte tiene que ver con una mirada hacia la personalidad y otra mirada hacia el aprendizaje social. Entonces podríamos decir que el comportamiento delictual es como un emergente en el cruce de ambas variables, ¿sí? Podríamos decir de que el comportamiento delictual no se basa únicamente en una personalidad que tienda hacia la antisocialidad. El comportamiento delictual tampoco se basa únicamente en un entorno que conduzca hacia un aprendizaje que transgreda la norma, sino que es un emergente de ambas cosas en simultáneo. Entonces, bueno, respecto de la personalidad, tenemos que básicamente se refiere a ciertos patrones que no están solamente circunscritos al patrón antisocial de la personalidad que podemos ver en los manuales de psiquiatría, sino que es un patrón más amplio que básicamente comprende a la tendencia o a la historia de la violación generalizada de las normas y la tendencia a estar involucrado en problemas de carácter social o familiar. Entonces, algunos de los factores que han logrado observar los autores que colaboran en esta configuración de comportamiento intelectual tienen que ver con la impulsividad, el egocentrismo y también la necesidad de tener sensaciones, la necesidad de excitación, también como la superficialidad afectiva, la dificultad para empatizar.
Este es un elemento muy interesante, la necesidad de excitación, porque se acerca bastante a lo que buscan las personas cuando tienen algún consumo de sustancias o desarrollan alguna adicción. Quienes buscan alguna sustancia, buscan algún efecto, alguna sensación en particular. Eh, en la comisión de delitos también acontece algo parecido, y en ese sentido, bueno, hay como un punto de contacto que, bueno, vale la pena notar y dejar ahí en el horizonte. Respecto del aprendizaje social, tenemos que, bueno, digamos que hay un rol efectivamente en la socialización, en el que, bueno, en el contexto de las amistades, familias, escuelas, trabajo, eh, digamos que en la medida en que esos ambientes eh, legitimen, validen, normalicen esa clase de comportamiento, entonces se hace más probable que una persona efectivamente comience a incorporar ese comportamiento como parte de su estilo de vida o como una posibilidad más para poder moverse en el mundo. De hecho, hay cosas que son relevantes, como por ejemplo la deserción o el fracaso escolar, eh, que se observa que en la edad de la adolescencia, cuando eso pasa, como que hace que sea más difícil que se incorporen hábitos prosociales, y esa no incorporación de hábitos prosociales que tienen que ver, por ejemplo, con normas en las relaciones sociales, con normas respecto de valorar el esfuerzo para conseguir ciertos objetivos, cuando no se incorporan esas normas prosociales, entonces también se está como más propenso a comenzar a incorporar comportamientos delictuales. Entonces podríamos decir, en síntesis, que tanto la personalidad como la socialización, ese aprendizaje social, cuando hay una conjunción en eso, empieza a aparecer como una posibilidad el comportamiento delictual. Y por lo tanto, el desarrollo de un estilo de vida asociado al delito. Respecto del modelo RNR en particular, bueno, vamos a ver cuáles son las cosas relevantes que nos dice este modelo. Este modelo tiene tres principios que son los que le dan los nombres a cada una de sus R. El primer principio es el principio de riesgo, que tiene que ver con que la intensidad de las intervenciones psicosociales deben ser proporcionales a el riesgo de reincidencia del individuo. Eh, Hay factores que vamos a verlos a continuación, que son los factores que en la medida en que estén afectados, se hace que sea más probable la reincidencia. Entonces, mientras mayor cantidad de factores estén involucrados, mayor es el riesgo de la reincidencia. Por lo tanto, si una persona tiene muchos factores de riesgo activos, la intensidad de esa intervención tiene que ser mayor. Si son pocos los factores de riesgo, entonces la intervención tiene que ser proporcional a esa cantidad de factores de riesgo que están involucrados. Luego está el principio de necesidad, en el que lo que se plantea es que efectivamente, a propósito de los factores de riesgo involucrados, bueno, esos factores de riesgo dan un espacio a las necesidades de intervención. Y efectivamente, las necesidades de intervención pueden ser muchas, pero no todas son necesidades de intervención que van a incidir directamente en la reducción de la reincidencia. Entonces, para que se reduzca la reincidencia, hay que hacer un énfasis específico en lo que ellos han llamado las necesidades criminógenas, que son aquellos factores que hacen que se haga más probable la reincidencia en el delito. Y finalmente tenemos el tercer principio, que es el de receptividad o responsividad, que también se ha traducido al castellano, que tiene que ver con que la intervención tiene que individualizarse a cada individuo en particular, de manera que esa persona efectivamente pueda beneficiarse de la intervención que se va a llevar adelante. Entonces, respecto al principio de riesgo, aquí tenemos algunos aspectos importantes que señalar. Podríamos decir que el principio de riesgo eh, apunta hacia la relevancia de ajustar la intensidad de las intervenciones con los factores involucrados que hace que la persona tenga un mayor riesgo de volver a reincidir. Este principio, bueno, como decíamos, a mayor riesgo, mayor necesidad de intervención, y el riesgo de reincidencia está determinado por lo que se llaman los factores dinámicos y el factor estático, que es uno solo, que, bueno, lo vamos a revisar enseguida. Eh, este principio del riesgo responde a la pregunta: ¿a quién voy a intervenir?
cuál es el perfil de la persona a la que voy a intervenir. Entonces, bueno, dicho eso, aquí vamos a mostrar cuáles son los tipos de riesgo. El riesgo estático básicamente tiene que ver con la historia, con la trayectoria delictual. Mientras mayor cantidad de delitos y mientras mayor variabilidad o versatilidad de delitos, obviamente el riesgo se hace mayor. El problema es que este riesgo no se puede intervenir en la historia, por eso se llama riesgo estático. A diferencia de los riesgos dinámicos, que a estas se le llaman necesidades criminógenas, que tienen que ver con un montón de dimensiones y factores que sí son susceptibles de ser intervenidas y que, bueno, en la medida en que incorporemos esas necesidades criminógenas en la intervención y sean intervenidas de manera sistemática, entonces se posee una mejor oportunidad para, el riesgo, para la disminución del riesgo de reincidencia. Los factores de riesgo son los siguientes. Bueno, ya sabemos que el factor, el riesgo estático de la trayectoria delictual, ese es un factor que no se puede intervenir, pero sí es importante contarlo como un antecedente. Estos otros 7 son los factores de riesgo dinámicos o las necesidades criminógenas. Por una parte tenemos los patrones de personalidad antisocial, que bueno, ahí tenemos básicamente una pequeña descripción que tiene que ver con la impulsividad, la búsqueda de las emociones intensas, agresividad, irritabilidad, y por lo tanto el objetivo de la intervención tiene que ver con ir construyendo hábitos y habilidades de autocontrol y el manejo de la rabia. También tenemos una actitud procriminal, que también se le llaman cogniciones antisociales. Este es uno de los factores más relevantes, que tiene más peso, en que básicamente hay racionalizaciones o razonamientos que justifican el delito o minimizan los daños y las consecuencias que genera. Entonces, para eso lo que se requiere hacer es trabajar para ir, bueno, desmontando esas cogniciones antisociales y por otra parte ir construyendo alguna identidad que sí se acerque más hacia la prosocialidad y hacia la capacidad de empatizar. Bueno, grupo de pares o soportes sociales asociados al delito. Entonces, bueno, ahí la idea es poder efectivamente mirar y poder movilizar las redes sociales con las que dispone la persona. Las pareja y familia, relaciones familiares y maritales, puede ser un factor de riesgo en el sentido de que, bueno, estas redes relacionales eh, digamos, como que no sean un soporte relevante que alimenten la posibilidad de que la persona se identifique y viva de una manera prosocial. Eh, bueno, trabajo o estudio, que dice colegio y trabajo, también el hecho de que una persona se desescolarice o esté cesante o no tenga un trabajo estable o no tenga ciertas normas, cierta estructura cotidiana en sus actividades de siempre, bueno, también hace de que, bueno, esa falta de estructura lo haga más propenso, proclive a tener un comportamiento asociado al delito. Uso del tiempo libre, en la medida en que el tiempo libre o estas actividades recreativas no estén orientadas a actividades prosociales, arte, deporte, cultura u otras, entonces, bueno, se hace que sea más probable de que el tiempo no utilizado o el tiempo libre sea llevado o sea utilizado en actividades asociadas al delito. Y finalmente tenemos también el abuso de sustancias, el uso problemático de sustancias, que también, como podríamos argumentar, si bien es cierto, no todas las personas que consumen sustancias eh, cometen delitos o tienen un hábito de cometer delitos, si la mayoría de la gente que comete delitos tiene algún consumo de sustancias, entonces hay algún vínculo que uno puede establecer entre esas dos variables. Entonces, bueno, a propósito de esto, uno podría decir, tengo el perfil, sé cuáles son los riesgos que están involucrados, ahora tengo la posibilidad de poder identificar cuáles son las necesidades. Entonces, las necesidades tienen que ver fundamentalmente con los focos en lo que se necesita trabajar para disminuir la reincidencia. Entonces, ahí la idea es poder enfatizar en aquellos factores que están más afectados para que trabajando sobre esos factores específicamente podamos intervenir de una forma que responda a las necesidades de esta persona con la que estamos trabajando. Este principio responde a la pregunta ¿qué voy a intervenir? El quién es el perfil completo. El qué es qué factores específicos voy a intervenir. Y ahí se puede hacer una articulación entre necesidades criminógenas
que son las que hemos revisado ahora, con necesidades no criminógenas. Eh, Como revisamos, las necesidades criminógenas son aquellas que inciden directamente en la reincidencia del delito, y las necesidades no criminógenas son otro tipo de necesidades en que, si bien es cierto, no se relaciona directamente con el riesgo de la reincidencia, sí es importante incorporarlas por temas humanitarios. Por ejemplo, en los factores dinámicos no vimos necesidad de salud mental, pero ciertamente si alguien tiene un trastorno de salud mental concurrente, es una necesidad que es relevante intervenir y de incorporar en el plan de intervención. Estas necesidades no criminógenas, si bien no inciden directamente, el hecho de que no se aborden claramente pueden ser como un obstaculizador para que la persona se pueda beneficiar. Entonces, en ese sentido, estas necesidades no criminógenas también como que alcanzan a tocar en parte el tercer principio del modelo, que es el de la receptividad. ¿Cuánto se va a beneficiar a esta persona y qué cosa tengo que hacer para que esta persona de verdad pueda beneficiarse de la intervención que vamos a llevar adelante? Entonces, aquí vamos a tener algunos ejemplos. Bueno, las necesidades criminógenas ya las vimos en las láminas anteriores. Ejemplos de necesidades no criminógenas: asuntos financieros, condiciones habitacionales, problemas de salud mental en general, o problemas de salud física, asuntos que tengan que ver con la autoestima, la inestabilidad emocional, episodios de victimización o de traumas no resueltos, por ejemplo, que se asocia a eso, actividad física, proyecto de vida u otros, ¿sí? Entonces, eh, no pretendemos que sean el foco principal de la intervención, pero también necesitamos incorporar esto para que la persona pueda realmente beneficiarse y no haya como un boicot de la intervención que vamos a estar realizando por no atender estas otras necesidades de la persona en su intervención. Bueno, y el tercer principio, el de responsabilidad, básicamente tiene que ver con la capacidad de respuesta o la capacidad de involucrarse que tenga la persona a la intervención. Para esto es importante considerar su estilo de aprendizaje, la motivación para ver cuánto se involucra, la cultura del sujeto, entre otras cosas. No hay una fórmula única para intervenir. Por eso es importante individualizar las intervenciones, las técnicas que vayamos a llevar adelante para que se haga más probable el impacto en la reducción del riesgo de reincidencia. La pregunta que se responde aquí es: ¿cómo voy a intervenir? ¿Cómo voy a intervenir? Entonces, bueno, aquí tenemos dos clases de receptividad. Podríamos decir que hay una receptividad general en la que tenemos evidencia en que la mayoría de los individuos se benefician con cierta clase de intervenciones en particular. Por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual, y bueno, hay un montón de otros elementos de otros enfoques, como por ejemplo la entrevista motivacional y otros que tienen evidencia que funcionan, y por lo tanto hay que basarse en lo que la evidencia científica nos está informando momento a momento. Pero también tenemos una receptividad específica, en el que la idea es que el equipo de intervención se ajuste y se adapte a las necesidades particulares de esa persona: género, cultura, subcultura, etnia, disposición motivacional, entre otras. Entonces, bueno, algunas consideraciones que resultan relevantes de tener en cuenta. eh, Cuando se trabaja con personas débilmente motivadas, la idea es poder ir construyendo a partir de sus fortalezas, porque si se construye a partir de las fortalezas, se hace más probable que la persona eh, no tenga una defensividad demasiado alta, y por lo tanto, bueno, se pueda establecer un clima relacional que permita como un primer encuentro para que la persona se vaya involucrando en el proceso de intervención. Por otra parte, tenemos que tener en consideración lo que hablábamos hace un rato respecto de qué es lo que dice la evidencia respecto de las intervenciones, respecto del género, la cultura, la edad, para que efectivamente podamos ir desarrollando intervenciones que respondan pertinentemente a cada uno de estos grupos específicos. La idea es que también podamos ir teniendo un acercamiento, una intervención que responda a algunos aspectos que pueden ser bastante significativos respecto de la madurez interpersonal, las ansiedades interpersonales, las habilidades cognitivas, aspectos que pueden estar apareciendo respecto de la psicopatía, para que
podamos adaptarnos al estilo específico de cada una de las personas y no estemos relacionándonos de manera estándar con todos los usuarios que estemos atendiendo. Finalmente, un último aspecto es para la receptividad, tener en consideración las necesidades no criminógenas. Algo lo mencionábamos hace un rato, es importante que las necesidades no criminógenas, a pesar de que no inciden directamente en la disminución del riesgo de la reincidencia, el no considerar las necesidades no criminógenas puede entorpecer y puede boicotear una intervención completa, porque, por ejemplo, un trastorno de salud mental no abordado, o ciertos aspectos específicos de autoestima u otros que estén ahí interfiriendo, ciertamente pueden ser eh, boicoteadores del proceso general de intervención. Bueno, en resumen, tenemos que el principio del riesgo, este modelo RNR que pretende disminuir el riesgo de reincidencia, tiene tres principios. El principio de riesgo responde a la pregunta ¿a quién voy a intervenir? Y en este ¿a quién voy a intervenir? Lo que hacemos es un perfilamiento de los aspectos que están más involucrados en los factores que hacen más probable la reincidencia en esa persona en particular. Luego tenemos el segundo principio, que es el principio de necesidad, que responde a la pregunta ¿qué voy a intervenir? Bueno, de este perfil que yo pude hacer. Bueno, ¿cuáles son las cosas particulares que se van a decidir abordar con esta persona? Y ahí se pueden identificar las necesidades criminógenas y las no criminógenas. Y por último tenemos el tercer principio de responsividad o de capacidad de respuesta, que es cómo voy a intervenir. Entonces la idea es poder articular las técnicas que tienen evidencia científica con, bueno, las particularidades de cada una de las personas. Vale la pena decir, antes de cerrar, que para poder evaluar todo esto, eh, se aplican ciertos cuestionarios en particular para evaluar cada una de estas dimensiones del riesgo, para a partir de eso poder perfilar cuáles factores están más involucrados y a partir de eso hacer una planificación de la intervención que cuente con cierta estructura. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como les decía, este es un modelo de intervención en lo criminológico, no es el único. Hay otros modelos que ofrecen no solamente la posibilidad de describir, sino que también de generar algunas explicaciones y algunas hipótesis como para poder movilizar eh, el cambio de comportamiento criminal. Pero bueno, ciertamente este modelo es muy relevante porque es un modelo ampliamente difundido, un modelo muy estructurante, muy ordenador de la intervención criminológica, y es un modelo que se puede también complementar y articular con otros modelos que comprendan la relación droga-delito y estructuren ciertos aspectos o focos para la intervención. Espero que esta cápsula les haya resultado de utilidad y bueno, espero que pueda ser un aporte para el trabajo que ustedes desarrollan. Muchas gracias.